Hace muchos años asistí a la boda de un hombre que, de alguna manera, había olvidado que estaba casado. Hubo que volverlo a casar. Veréis qué bonito. Mucho tiempo antes, una tarde, hice una extrañísima prueba con 2 gemelos y un contenedor de basura. Muy interesante. Con el tiempo, descubrí que en muchas ocasiones la capacidad de olvidar es igual o más importante en ocasiones que la que siempre se nos enseñó, la lógica de recordar. Cuidado con eso, la cualidad de olvidar. Y como muestra para ello, contaremos al final el caso de María, una joven que conocí hace muchos años, y la conocí en un centro de disminuidos psíquicos. Pero ella era una chica sumamente inteligente. Ella sabía mucho de matemáticas, memorizaba perfectamente muchísimos datos y muchísimas cosas que nosotros no seríamos capaces. Sin embargo, ella siempre decía, cuando yo no era tonta. Qué triste, ¿verdad? Veremos su caso y recordemos que lo decía ella. Ella tenía un trauma mental que de alguna manera le hacía decir cuando yo no era tonta. Y ahora comencemos con una breve introducción de lo que vamos a ver en los próximos minutos. Bienvenidos a la bitácora. Llevamos toda la vida diciendo y pensando que el tener una buena memoria es una gran virtud. Y hombre, no nos equivocamos. Hacemos ejercicios para recordar, tomamos suplementos para recordar, todos sabemos que el pescado tiene fósforo, nos viene bien para la memoria, nos preocupa olvidarnos de los nombres, de las fechas, de dónde hemos dejado las llaves, numerosas contraseñas, pero yo llevo muchos años preguntándome si no lo estamos enfocando en cierto modo al revés. Y cuidado con esto, porque cuanto más observo el cerebro humano, y comienzo hablando en primera persona, pero conforme vayamos contando las anécdotas emotivas interesantísimas que vamos a contar, algunas más sencillas y otras para no olvidarlas, vosotros iréis entendiendo y desde luego espero que participéis, al menos después con vuestros comentarios o durante, vosotros veréis. Aunque desde luego una de las mayores capacidades del ser humano es la capacidad de recordar, cuidado con la de olvidar. Pero no olvidar, no nos referimos a las enfermedades o no nos referimos a la vejez. Que ojo con esto, que contaremos una anécdota más que emotiva y significativa. Me refiero al funcionamiento normal de una memoria y de una mente sana. Nuestro cerebro está olvidando constantemente cosas porque así lo decide. Ahora hablaremos también de eso. En estos momentos, a lo largo del día y en este instante, vosotros estáis recordando, vuestro cerebro está seleccionando lo que recordar y hay cosas que ya se nos han olvidado. Es normal. Eso no es porque funcione mal, eso forma parte de nuestra memoria sana. Ahora iremos de menos a más. Comenzaremos con lo que seguramente cualquier persona inteligente, cuando hablamos de memoria, le viene a la cabeza. Memoria selectiva. Es decir, cuando el cerebro funciona por sí mismo, él solito. Veamos el caso de nuestros gemelos. Veréis qué curioso. Y recuerda que es solo el comienzo. No el comienzo por largo, sino el comienzo porque esto, a pesar de que es interesante, es lo menos interesante que vamos a ver. Pero ya verás, no está nada mal. Os dejo con ellos. Y en cuanto a esto, a lo que es la vida cotidiana, lo que hace nuestro cerebro de manera cotidiana, luego pasaremos a cosas más profundas, tampoco vamos a estar 3 horas tranquilos, pero os voy a contar una anécdota que la he dicho más de una vez, incluso apareció en mi primer libro. En cierta ocasión hice una prueba con 2 gemelos entre sí, 2 hermanos entre sí. Íbamos caminando por la calle, tendríamos 16 años más o menos, 17, unos más que otros, y sin venir a cuento de nada, sin haber hablado de nada de eso, estamos hablando de otros temas, de repente al pasar una esquina les pregunté, oye, ¿os habéis fijado qué había en el contenedor ahí atrás que ya no se veía? No habíamos hablado nada de aquello. Los 2 dijeron, sí, había justo al lado un colchón viejo. El otro dijo, bueno, estaba sucio. No, que era viejo, que estaba sucio. Ya sabéis, los gemelos que discuten enseguida. Bueno, el asunto es que es verdad.
había un colchón al lado de ese contenedor. Pero lo curioso es que si yo no lo hubiera dicho, si no hubiera hecho esa pequeña prueba, ese colchón habría pasado desapercibido de la memoria nuestra. ¿Qué pintaba ese colchón al día siguiente? Posiblemente ni a la media hora. Pero el cerebro durante un tiempo lo retuvo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Es decir, el cerebro de por sí ya empezamos entendiendo que tiene su extraña capacidad de decir esto lo guardo un rato. Y no sabemos cuánto rato. Pero sigamos. Hasta aquí hemos visto que algunas de las cosas más cotidianas de la vida no las seleccionamos nosotros si queremos o no recordarlas, sino que se apaña nuestro cerebro. Muchas de las cosas más elementales de la vida. Pero ojo, porque incluso cuando el cerebro desconecta, cuando por ciertas circunstancias nos hace off en la vida, es nuestro corazón el que se encarga de eso. Y cuando veamos esto más que bonito, veréis qué experiencia. Recuerda la pregunta que hemos hecho en la descripción. ¿Qué te gustaría ser capaz de olvidar? Ves planteándotela. Y ahora mira esto. Verás qué bonito. Y ahora permitidme que vayamos más despacito, porque esto que vamos a contar es para reflexionar y os va a llegar al corazón, seguro. En cierta ocasión conocí a un matrimonio mayor ya en Madrid. Él ya con la edad que tenía, pues tenía una enfermedad degenerativa. No era exactamente Alzheimer, pero algo similar. Entonces él vivía de toda la vida con su esposa, pero llegó un momento que la olvidó como esposa. No recordaba que estuviera casado con ella. Es decir, vivían juntos, vivían bien, la aceptaba, pero se le había olvidado que estaban casados, hasta tal grado de que no se quería acostar con ella, no quería dormir con ella. Algo en su cabeza se le truncaba. No estoy casado, no puedo dormir con esta señora, con esta mujer, aunque la quiero, pero no puedo dormir con ella. Ojo, hasta tal grado de que en su entorno tuvieron que unirlos en una segunda sala de un salón y allí hacer una boda ficticia, casarlos. De manera que a partir de entonces él dijo, ahora sí, y ya se acostó y durmieron juntos. Es impresionante y me emociono cada vez que lo recuerdo, pues lo viví no en primera, pero en segunda persona, como la mente, incluso cuando olvida por un lado, por otra parte aún le queda la moral por otro, y necesita que se junten las dos cosas para sobrevivir. Eso implica que nuestra mente y nuestro corazón están más hilados de lo que queremos pensar. Qué bonito, ¿verdad? Para mí impresionante. Y hasta aquí hemos hablado de las cosas que nuestra mente decide a veces olvidar o recordar por sí misma, y otras veces de las que incluso cuando nuestra mente, nuestro cerebro hace off, y quizá por la edad o por otras cosas se apaga, nuestro corazón decide que eso tiene que guardarse. Pero todavía no hemos hablado de nuestro tema de hoy, cuando el olvidar lo hacemos a idea, aposta. ¿Lo has pensado alguna vez? Aquí vamos a poner un ejemplo bíblico, para empezar. Pero aunque no seas creyente, no importa, porque esto no va de Biblia ni de Dios, va de lógica emocional. Verás qué interesante. Ahí va. Pero existe otra forma de olvidar, la que no nace de lo que nuestra mente decide guardar u olvidar, sino de un acto, de una decisión consciente nuestra. Veamos, quizás deberíamos aprender a cultivar esta capacidad, igual que cultivamos la paciencia o intentamos desarrollar la generosidad o la empatía. La Biblia pone un ejemplo muy llamativo y curioso. Dice que Dios, cuando perdona, borra. Cuando nos perdona, olvida intencionadamente nuestros errores, deja de tenerlos en cuenta. Incluso afirma que aunque sean graves, aunque sean como el color carmesí, intensos, pueden llegar a ser blancos como la nieve. Creamos o no en Dios, creo que hay una reflexión muy bonita, muy inteligente y muy profunda detrás de esa idea. ¿A quién no le gustaría encontrar personas capaces de perdonar y de olvidar así?
Personas que no están recordando constantemente los errores del pasado. Y aún es más, ¿y si los desarrollamos esa capacidad para nosotros mismos y somos capaces de dejar nuestro pasado cuando toca atrás? Aquello que ya ha sido perdonado, que nosotros nos debemos de perdonar y dejar olvidar. Quizá, después de todo, olvidar no siempre ha sido una debilidad. En algunos casos puede ser una de las cualidades más inteligentes, más generosas y también más difíciles de desarrollar. ¿Te acuerdas de María, que hemos dicho al principio? La conocí en un centro de disminuidos psíquicos. Ella era muy inteligente para muchas cosas, pero ella siempre decía, cuando yo no era tonta. Qué triste, ¿verdad? En cierta ocasión me contó que cuando ella era, no niña, en la pubertad, digamos, ella estaba jugando en el patio de su casa, en una casa de pueblo, y escuchó un ruido arriba. No le hizo caso, pero al cabo de un rato el silencio le agobió y subió. Arriba, en la cocina, encontró a su madre muerta. Aquello le traumatizó para siempre. Por eso yo la conocí en un centro de disminuidos psíquicos. Pero lo curioso y lo más triste de esa historia y más conmovedor y lo que más me hace pensar es que en aquel centro había niños de mucho tipo. Niños, se dice niños, pero no eran niños, eran mayores. Es una forma de hablar. Había personas que tenían síndrome de Down, ataques epilépticos que les habían derivado en otros tipos de enfermedades mentales, autistas, pero la mayoría de ellos, bien sea por accidentes o porque habían nacido con esas circunstancias cuando eran bebés, no tenían un antes. María sí. María se acordaba de, como ella decía, cuando yo era lista, o mejor dicho, ella lo decía más cruel todavía, la pobre, cuando yo no era tonta. Por eso, ella no tuvo la oportunidad de olvidar. Tú y yo, que sí podemos, utilicemos esa capacidad para olvidar, porque esa capacidad es más que valiosa, es una cualidad más que interesante por nosotros y por los demás. Nos vemos en la próxima bitácora. No lo olvides.